Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++ en el que estamos viendo el tema de los punteros. Vamos a seguir avanzando en este tema y vamos a ver en este vídeo pues la relación que existe entre los punteros y los arrays en C++, porque os daréis cuenta cuando lo veamos que esta relación es muy peculiar, ¿no? Es decir, en C++, también en C, los punteros trabajan con los arrays de una forma un tanto particular y que debemos conocer. Y de paso, vamos a ver otra cosa que está íntimamente relacionado con los punteros y la relación de estos con los arrays, que es la aritmética de punteros. Así que, bueno, pues vamos a ello. Cuando hablamos en C++ de arrays y punteros, lo primero que tenemos que tener en cuenta como principal característica de los punteros trabajando con los arrays en C++ es que cuando nosotros creamos un array en C++, pues básicamente el array que acabamos de crear es un puntero al primer elemento del array. Esto, para los que ven estas características por primera vez, puede ser bastante confuso, ¿no? Y hay que leerlo lentamente y hay que digerirlo despacio también, ¿no? No os preocupéis porque ahora todo esto lo voy a intentar ilustrar con ejemplos muy sencillos, ¿no? Para que se entienda. Pero bueno, cuando decimos que un array es básicamente un puntero al primer elemento del array, pues esto conlleva también otras cosas u otras características, comportamientos de los punteros con los arrays, como por ejemplo que el valor del nombre del array, y para esto tenemos que haber asimilado muy bien lo que hemos visto en los vídeos anteriores, ¿verdad? Para ir entendiendo todo esto. El valor del nombre del array es la dirección en memoria del primer elemento del array. Cuando usamos el nombre del array sin ningún índice, se obtiene la dirección en memoria del primer elemento del array. Y por último, como principal característica de este comportamiento, de esta relación, ¿no?, entre punteros y arrays, es que cuando un puntero apunta al mismo tipo de dato que los elementos de un array, en casi todos los escenarios, no en todos, pero en casi todos los escenarios, cuando ocurre esto, podemos usar indistintamente el nombre del puntero y el nombre del array para realizar operaciones similares. Y ahora después, como digo, lo intentaré ilustrar con un ejemplo sencillo. Sobre todo en aquellas operaciones o en aquellos escenarios en los que vamos a utilizar la indexación y la aritmética de punteros, que explicaré brevemente ahora después. Pero bueno, como digo, esto tiene algunas excepciones a la regla que veremos más adelante. Bueno, pues todo esto, que como digo, en principio resulta bastante confuso, lo vamos a ilustrar con ejemplos sencillos y se entenderá mejor. Bueno, pues para hablar de todo esto he creado un fichero nuevo dentro de la carpeta punteros que yo he llamado punteros y arrays, para ir practicando con esto. Y bueno, lo primero que voy a hacer pues va a ser declarar un array muy sencillo de tipo entero, así que int, ¿cómo llamar a este array? Pues le voy a llamar, por ejemplo, cifras, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y esto pues va a ser igual, aquí abrimos una llave y vamos a decirle, por ejemplo, 10, 20 y 30. Pues ya está, ya hemos creado un array de tipo entero. Hecho esto, recordamos lo que acabamos de ver hace un instante, que un array es básicamente un puntero al primer elemento del array. Eso quiere decir que cifras es un puntero a ese elemento, al elemento 10, al primer elemento del array. Así es la relación que tienen los punteros y los arrays en C++. Y también hemos mencionado anteriormente que el valor del nombre del array es la dirección en memoria del primer elemento del array. Nos estamos refiriendo a que el nombre del array utilizado por sí solo, es decir, en este caso cifras, va a actuar como un puntero al primer elemento. Así de sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esto es así. Si a continuación yo imprimo en consola, por ejemplo, pues esto, cout cifras, ¿no? Así sin más. Es decir, solamente el nombre del array. Bueno, vamos a poner aquí un salto de línea. Pues tal y como hemos definido hace un instante, se supone que esto, cifras, pues no es ni más ni menos que un puntero al primer elemento del array. Si yo ejecuto esto, lo que debe hacer es devolverme la dirección en memoria del primer elemento del array. Fijaos lo que me está devolviendo aquí en consola. ¿Qué es esto? Pues esto no es ni más ni menos que la dirección en memoria de ese elemento del array, del primer elemento del array. Así que a esto nos referimos con que un array es básicamente un puntero al primer elemento del array. También hemos dicho que el valor del nombre del array es la dirección en memoria del primer elemento del array. Pues efectivamente aquí lo tenéis, ¿no? Y si nosotros, para comprobar que esto es verdad, y con lo que hemos visto en vídeos anteriores, si nosotros hacemos ahora un cout, es decir, imprimimos en consola, asterisco, cifras, pues
si esto es verdad, ¿qué deberíamos de obtener en consola? Pues deberíamos de obtener con esta instrucción de aquí el número 10, ¿no? Es decir, al poner ahí el asterisco, estamos accediendo al valor que hay almacenado en esa dirección de memoria. Si esto es un puntero al primer elemento del array, a la dirección de memoria del primer elemento del array, pues poniendo asterisco cifras deberíamos de acceder al valor que hay en esta dirección de memoria. Bueno, vamos a ver si es verdad. Si yo guardo cambios y ejecuto ahora este programa, pues por un lado, como podéis ver, tenemos la dirección en memoria del primer elemento del array y la comprobación de que esto es así es que poniendo el asterisco delante estamos accediendo al valor de lo que hay almacenado en esa dirección de memoria, es decir, del primer elemento del array. Bueno, pues esta es la relación básica que existe en C++ entre los punteros y los arrays y que debemos conocer. También hemos mencionado que cuando un puntero apunta al mismo tipo de dato que los elementos de un array, en casi todos los escenarios, en casi cualquier circunstancia, podemos usar indistintamente el nombre del puntero y el nombre del array, pues de manera indistinta, para realizar pues operaciones similares, como por ejemplo indexación o trabajar con aritmética de punteros, que lo veremos ahora después. Vamos a comprobar si esto es cierto o no. Con lo que hemos visto en vídeos anteriores, vamos a crear pues un puntero que apunte al mismo tipo de dato que los elementos de un array. En nuestro caso, al array cifras que acabamos de crear. Así que, pues creo un puntero de tipo entero. ¿Cómo llamo a este puntero? Pues como yo quiera. Pues, por ejemplo, ptr cifras, esto es, apuntando al array cifras que hemos creado hace un instante, y una vez que hemos hecho esto, pues para comprobar que es cierta la afirmación de que podemos usar indistintamente el nombre del array y el nombre del puntero, si yo ahora aquí hago un cout de el puntero que acabo de crear, simplemente el nombre del puntero, ptr cifras, y hago un cout al valor que hay almacenado donde apunta el puntero, es decir, asterisco ptr cifras, bueno, pues si yo ejecuto este programa, debería... Perdón, le he dado a una tecla equivocada. Si yo ejecuto este programa, como decía, deberíamos de obtener exactamente el mismo resultado que antes, porque da igual que utilices el nombre del array o que utilices el nombre del puntero del mismo tipo. Si esto es cierto, guardamos cambios, ejecutamos el programa y vemos cómo efectivamente obtenemos lo mismo, indistintamente. Da igual que utilicemos el nombre del array o que utilicemos el nombre del puntero de tipo entero que acabamos de crear, porque lo que obtenemos es exactamente igual. Aquí tenéis la demostración de que se puede utilizar indistintamente el nombre del array, que es un puntero en sí mismo, que el puntero de tipo entero. A lo mejor tienes que volver un poco hacia atrás en este vídeo y volver a repasar lo que hemos visto desde el principio hasta ahora, porque yo soy consciente de que cuando se ve esto por primera vez puede resultar bastante confuso. Pero bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a hablar ahora de la aritmética de punteros. Una vez que hemos interiorizado pues este comportamiento tan peculiar, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que tienen los punteros y los arrays en C++, vamos a ver ahora qué es exactamente eso de la aritmética de punteros. Bien, si tuviésemos que definir qué es exactamente la aritmética de punteros, pues diríamos que es un concepto de programación muy importante en lenguajes como C y C++. Sobre todo... no solo, pero sobre todo cuando trabajamos con arrays, ¿no? Porque ya hemos visto el comportamiento tan característico que tienen los punteros con los arrays en C++, ¿no? Entonces, cuando realizamos operaciones aritméticas sobre punteros, es muy importante saber cómo se van a comportar en este lenguaje, en C++. Los punteros ya sabemos que son variables, ya lo vimos en vídeos anteriores, que almacenan direcciones de memoria. Y la aritmética de punteros, pues, aritmética son cálculos matemáticos, ya lo sabéis, sumar, restar y algunas operaciones más, ¿no? Se van a utilizar para calcular direcciones de memoria, es decir, para ir de una dirección de memoria a otra, que esto es especialmente importante cuando trabajamos con arrays, listas, etc. Y esto, el poder realizar cálculos con punteros, sumar, restar en punteros, nos va a permitir acceder y manipular datos en diferentes posiciones de un array o también en diferentes bloques de memoria. Por eso es importante en C++ recordar que una de las principales características de C++ es que permite el lenguaje C++ interactuar a un nivel bastante bajo con el hardware, ¿no? Por eso es un lenguaje tan importante para creaciones de sistemas operativos, drivers, etc., porque interactúa
a muy bajo nivel, o por lo menos a más bajo nivel que otros lenguajes, con el hardware, ¿no? Entonces, por eso es importante la aritmética de punteros, porque si puedes manipular datos en diferentes bloques de memoria, pues te va a permitir interactuar con ese hardware a bajo nivel, ¿no? ¿Qué operaciones podemos realizar con los punteros? Ya hemos visto que la aritmética pues, es sumar y restar, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con punteros si hablamos de aritmética? Bueno, pues podemos incrementar un puntero. Lo que estamos haciendo es aumentar su valor para que, si trabajamos con arrays, que es lo que nos ocupa en este vídeo, pues vayamos al siguiente elemento de ese array o de ese arreglo. Si en el lenguaje de programación en el que estamos trabajando y el sistema operativo en el que estamos trabajando, pues un dato de tipo entero tiene un tamaño de 4 bytes, lo que hacemos incrementando ese puntero, pues es apuntar en el array 4 bytes adelante en memoria, es decir, al siguiente elemento o número entero que tiene ese arreglo o ese array. Ocurrirá lo mismo con el operador decremento y luego también podemos sumar directamente valores numéricos, no solamente incrementar en 1 o decrementar en 1, sino sumar pues 1 o sumar 3 o sumar el valor que queramos, igual que restar, ¿no? Entonces cuando sumamos un entero a un puntero, para que ese puntero avance varios elementos en un array, pues lo único que hay que hacer es decirle pues más 2 o más 3 o más 7 y ya está, ¿no? Esto es la aritmética de punteros. De manera básica. Vamos a ver algún ejemplo sencillo con esto. Voy a seguir trabajando con el mismo código. Lo único que voy a hacer va a ser borrar estos dos couts, dejo la declaración del array, dejo la declaración del puntero, voy a borrar también esto. Solamente me quedo con el array y con el puntero, ¿no? Bueno, pues imaginaos ahora, no voy a hacer nada nuevo, que imprimimos en consola el valor que hay almacenado en la primera posición de ese array, pero utilizando el puntero. Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es utilizar el nombre del puntero y acceder a la posición, ¿no? Con esto estaríamos accediendo, vamos a poner aquí un salto de línea. Con esto, como digo, estaríamos accediendo a la primera posición, ¿no? Al valor 10. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo también con los otros dos. Así que copio, pego y aquí voy a acceder a la posición 1 y aquí a la posición 2, ¿no? Si yo guardo cambios y ejecuto el programa, pues nada nuevo bajo el sol. Aquí tenemos los tres valores almacenados en el array, en las posiciones 0, 1 y 2, 10, 20, 30. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo ahora, pues por ejemplo en este segundo cout, pues quito el acceso a ese elemento en concreto y le digo que me imprima simplemente el puntero? Si yo guardo cambios y ejecuto el programa, pues vemos que en este caso lo que hace es imprimir una dirección de memoria. Esto que acabo de señalar aquí en consola corresponde a esta línea de código. Bien, pero es la dirección de memoria ¿de qué elemento? Recordar que era la posición de la memoria del primer elemento del array. Lo vimos anteriormente, ¿no? Así que si yo ahora aquí, pues le ponemos un asterisco para acceder al valor que hay almacenado en esa posición de la memoria, pues lo que obtendremos cuando ejecute ahora después el programa será aquí el valor 10, ¿no? Es decir, me tiene que imprimir 10, 10, 30. 10 correspondiente a esta línea de código, 10 porque estamos accediendo al valor del elemento almacenado en la primera posición de memoria del primer elemento del array, y este correspondiente al número 30. Si guardamos cambios y ejecuto ahora el programa, pues vemos como efectivamente 10, 10, 30. Y ahora, si nosotros trabajamos con la aritmética de punteros, pues si yo aquí borro este asterisco y lo que hago es utilizar aritmética de punteros y sumarle 1, lo que estamos accediendo, o lo que estamos haciendo, mejor dicho, en este caso, es acceder a la posición de memoria del siguiente elemento del array. Y esto es gracias a +1. Pues aquí estamos utilizando aritmética de punteros. Si yo ahora guardo cambios y ejecuto de nuevo el programa, pues veremos como me dice 10, una posición en memoria y 30. Pero esta posición en memoria, ¿de qué elemento es? Como aquí le he dicho +1, ya no se trata de la posición del elemento 10, sino que se trata de la posición del elemento 20. Y para comprobar que esto es así, si nosotros le ponemos simplemente un asterisco delante, bueno, pues si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, nos damos cuenta de que efectivamente es así. Ahí tenemos el 20. Y si ahora, pues por ejemplo aquí lo cambio a 2, lo que estoy haciendo es desplazar posición de memoria del primer elemento 2 elementos más, con lo cual nos iremos al 30. Gracias al asterisco me mostrará el valor, es decir, tiene que imprimir 10, 30, 30. Si guardamos cambios y vuelvo a ejecutar el programa,
pues aquí tenemos 10, 30, 30. Pues de manera muy básica lo que estamos haciendo aquí es utilizar aritmética de punteros para acceder a diferentes posiciones de memoria jugando con este array, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?, a la hora de utilizar la aritmética de punteros y a la hora de trabajar con arrays, porque si no lo hacemos con cuidado, podemos acceder a direcciones de memoria fuera del array, ¿no?, lo que se conoce como un desbordamiento del buffer o memoria no asignada. Y eso pues da lugar en programas complejos a fallos de seguridad y comportamientos pues inesperados, indefinidos. Así que hay que tener cuidado con eso. Yo recomiendo que, bueno, pues para ir practicando un poquito, aunque seguiremos haciéndolo a lo largo del curso, el trabajar con aritmética de punteros me refiero, pues que juguéis, ¿no? Con un código sencillo, juguéis, imprimáis en consola qué es lo que sale. Cuando me digo juguéis, pues me refiero a que suméis, restéis, juguéis con diferentes posiciones de memoria, etc. Bien, pues nada más. Un poco aburrido también este vídeo, pero es imprescindible conocer estas cosas básicas sobre los arrays y los punteros en C++. De momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.